vamos a hablar ahora entonces con la gente del hospital privado Sadib, que nos recibe hoy con esta propuesta de poder hacer un chequeo general a todas las personas que padecieron coronavirus. También le voy a preguntar por las que no. Quien está a cargo de este programa es el doctor Eduardo Ligestrom, a quien le agradecemos porque bueno, sabemos que estaba bastante ocupado en esta mañana, pero ya hace 1 o 2 días que estábamos buscando esta nota, porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasa después del coronavirus? Bueno, ¿qué pasa? Nos podemos hacer un buen chequeo porque decís, no, pero yo quedé mal de esto, quedé mal de lo otro. Eduardo, buen día, ¿me estás escuchando? Hola Lili, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Bueno, Muy aquí bien. tratando de saber, bueno, primero, ¿cómo se les ocurrió? Porque, digamos, quien más, quien menos dice, bueno, después anda, hacete una placa, hacete una radiografía o hacete un análisis de sangre, pero no hacer un programa de chequeo general a pacientes que tuvieron COVID. Claro. Sí, bueno, obviamente como se trata de un virus nuevo, estamos en una etapa de aprendizaje, pero uno de los datos que llama la atención es que hay muchas personas que durante un periodo más o menos prolongado persisten con algunos síntomas como fatiga, dolores de cabeza, y se sabe que como esta enfermedad produce trombosis mayores o menores, o sea, coagulación dentro de los vasos, puede provocar pequeños infartos, o sea, tejido que se muere, ¿no? Pequeños infartos en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, en los riñones, en el hígado, prácticamente en todos los órganos. Entonces, muchas veces pueden quedar síntomas o signos que si uno no los busca cautelosamente podrían llegar a pasar desapercibidos. Decidimos hacer una búsqueda bibliográfica y encontramos que en el mundo en este momento todavía no se han desarrollado guías de práctica clínica como para decir, bueno, en un paciente post-COVID deberían hacerse tanto tiempo, y eso es porque hay relativamente poco tiempo de evolución de esta enfermedad, ¿no? Pero sí hay suficiente evidencia de que en determinados pacientes seleccionados clínicamente, algunos estudios desde el punto de vista cardiológico, neurológico, respiratorio, hepático y renal, pueden ayudar a predecir lesiones y tomar medidas de precaución a futuro, sobre todo si van a volver a hacer una vida de deportes o con algún tipo de exigencia física, ¿no? Ajá. Esto, o sea, todo lo que estás diciendo realmente causa así como cierto temor, porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué me estás hablando? ¿De trombosis? O sea, ¿a qué pacientes le puede ocurrir eso? ¿A todos los que tuvieron COVID? Bueno, una de las cosas que llama la atención con esta enfermedad es que hay personas que tienen cuadros muy muy graves, donde está en riesgo hasta la vida, y Sí, otras personas lo cursan absolutamente en forma asintomática. sí. Una de las cosas que estamos aprendiendo es que el grado de disfunción endotelial, ahora lo traducimos, ¿qué significa Disfunción, eso? Disfunción endotelial. sí. Disfunción endotelial es una inflamación. Primero definimos qué es el endotelio. El endotelio es la capa de células que tapiza los vasos arteriales por adentro Sí. y es la capa de células que hace de interfaz entre la sangre y los tejidos. Ajá. En una persona, si pudiéramos extender en el piso toda la superficie del endotelio, representa casi 7 canchas de tenis. Ese endotelio tiene una función muy importante, que es mantener la sangre en estado de coagulación o de fluidez, o sea, la sangre en estado líquido, y además tiene la capacidad de gatillar una reacción inflamatoria sistémica. Ajá. Cuando este endotelio ya está inflamado, ¿inflamado por qué? Y porque tengo sobrepeso o obesidad, porque tengo diabetes, hipertensión, aumento del colesterol, enfermedades crónicas que hacen que este endotelio ya esté inflamado de base, y por Sí. eso se le dice que tiene disfunción endotelial. El virus se sabe que ataca
a estas células endoteliales y aumenta el riesgo de que se produzcan pequeños coágulos, que esos pequeños coágulos pueden provocar microinfartos en cualquier órgano o sistema, ¿sí? Como decimos, cerebro, corazón, riñones. Por eso también es muy importante lo que se hace en el antes, ¿no? O sea, cómo trato de tener mi endotelio lo más sano posible para el momento en que pueda enfrentarme con el virus. Pero bueno, esto, como la pregunta tuya era si a todos o a cualquiera puede pasar. Bueno, en realidad cada persona es distinta, vos lo sabés bien, y en cada persona hay que hacer un traje a medida. Sí. Entonces, de acuerdo a las características clínicas, antecedentes, uno hace un traje a medida de cuáles son los estudios que debieran hacerse, y eso se hace con una evaluación clínica personalizada, y bueno, hay todo un equipo de especialistas, donde hay cardiólogos. A ver, vamos con un ejemplo. Sí. Tuve COVID, estuve más o menos, digamos, la media de los casos que nosotros conocemos, que es que la pasan muy, pero muy, muy mal 3 o 4 días, después empiezan a levantar un poco. O sea, primero, bueno, se van enfermando de a poquito, 2 o 3 días enfermándose, 3 o 4 días muy mal, con fiebre, con tos, con dolores, bueno, que se manifiestan de muy distintas formas en cada paciente, por lo que sabemos nosotros. Yo no soy médica, soy periodista nomás. Sí, pero tal cual. Y después empiezan a repuntar, y un día el médico lo llama, lo transcurren en su casa, y un día el médico lo llama y dice, listo, ya podés salir. Ahí, ¿ese es el momento de hacerse el chequeo para ver si le quedaron secuelas o no? No, generalmente se esperan 30 días después del alta, y a los 30 días después del alta, porque hay un periodo de convalecencia en el cual yo me estoy recuperando, y los estudios que haga en ese periodo de convalecencia no van a ser representativos del estado final, digamos, ¿no? Sí. Entonces se suelen esperar 30 días desde el momento del alta, y ahí es donde sería recomendable hacer una evaluación clínica completa, y en función de eso decidir qué estudios neurológicos, cardiológicos, respiratorios, de función hepática o renal, correspondería hacer, como para decir, bueno, en este estado estoy, no tengo ninguna secuela cardíaca, se hace, por ejemplo, un examen neurológico para determinar si hace falta algún tipo de estudio del sistema nervioso. Y bueno, y también es muy importante la parte interdisciplinaria, porque hay muchas personas, por ejemplo, eso sí está documentado, que por el estrés, no solamente biológico, sino también psicológico, que representa tener este tipo de enfermedad, pueden quedar con trastornos cognitivos, trastornos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, y eso también es necesario evaluarlo desde el punto de vista de la psicología y de la salud mental. Eso es, digamos, lo que antes de presentarte yo decía, bueno, de pronto a no todos les pasa lo mismo cuando regresan, digamos, a la actividad, bueno, no te me acerques mucho, o no, o la misma persona se hace la película de, ay, ¿qué dirán cuando llego acá porque se fui de apestado? ¿Cómo es? Sí, la verdad es que, bueno, como vos bien sabés, se ha hecho un manejo muy difícil de la información, y hay muchas personas que están muertas de miedo, y a veces se hace difícil la reinserción laboral de una persona que ha padecido esta enfermedad. Y bueno, es importante, digamos, saber que, digamos, con las medidas de prevención que normalmente se toman es más que suficiente como para poder estar tranquilo, eso por un lado. Y por el otro lado, también hay una cuestión física, motriz, o sea, la cuarentena a todos nos ha, de alguna manera... restringido todo. Restringido exactamente la actividad física. Eso, sumado a esos dolores musculares que vos mencionabas recién, hace que también una persona, desde el punto de vista de la kinesiología o la rehabilitación funcional, también pueda llegar a necesitar un acompañamiento. Ni hablar si tuvo que padecer internación o terapia intensiva durante un tiempo más o menos prolongado. Todo ese tipo de rehabilitación física es necesario para poder lograr alcanzar el mejor estado posible después de esta enfermedad, ¿no?
Ahora, bueno, por supuesto, que lo recomendable entonces es hacerse un chequeo posterior. En este caso ustedes hicieron un programa, diseñaron un programa especial donde uno pasa por las distintas especialidades y demás. Ahora, Exacto. no voy al chequeo, ponele. ¿Cómo Ujú. me doy cuenta si tengo algo en mi endotelio? Es la primera vez que lo escucho. A ver, ¿me duele el endotelio? Bueno, la verdad es que si bien hay pruebas bioquímicas que uno puede hacer para evaluar el grado de disfunción endotelial, en Sí, realidad lo más simple es evaluar las patologías de base. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión crónica no tratada, tengo sobrepeso, tengo problemas de aumento del colesterol, tengo diabetes o resistencia a la insulina, y ya puedo considerar de que mi endotelio está siendo afectado. ¿Sí? Más preciso que evaluar esa disfunción endotelial, porque la disfunción endotelial es algo muy dinámico. claro, estoy pensando en Eh, casos, a ver si podemos, porque bueno, estoy pensando en casos, no sé, persona de 85 años, con COVID, 2 días de fiebre, ¿viste? Pero es, no sé, diabético, hipertenso, tiene un poco de sobrepeso, estamos hablando de una persona de edad. ¿Ese se tiene sí. que ir a estudiar el endotelio? No. Esa persona no se tiene que estudiar el endotelio, sí convendría hacer un chequeo adaptado para ver qué tipo de secuelas pudieron haber quedado después Ajá, de la cirugía. Pero lo que más grafica la importancia de esta disfunción endotelial es lo que se hace, por ejemplo, en la cirugía bariátrica. Vos sabés que en la cirugía bariátrica se sí, hace prácticamente desde los años 60 sí. y no se hacía en forma muy generalizada porque tenía altísimo riesgo de mortalidad. ¿Y de qué se morían los pacientes? Y se morían de trombosis. ¿Y por qué se morían de trombosis? Porque tenían esa disfunción endotelial, entonces muchos de estos pacientes hacían trombosis venosas profundas y tromboembolismo de Ajá. pulmón y podían fallecer por eso en el postoperatorio. Cuando se empezó a conocer este tema, empezamos a hacer una dieta preoperatoria, le decimos que el paciente pueda bajar entre 10 y el 15% del peso antes de la cirugía bariátrica, y con eso el riesgo de la cirugía prácticamente es igual que una cirugía de vesícula por laparoscopía. O Mirá sea, vos, en 3 semanas. qué poco explicadores que son muchos médicos, ¿no? Porque yo pensé, digo, se le hacen mucho más fácil así con toda la dieta líquida y demás. No, tiene una cuestión física. Sí, Vos pensabas que era para los cirujanos operar más cómodo. claro, exacto. Yo jamás pensé, digo, te matás de hambre, no me acuerdo cuántas semanas son, pero Sí, sí, sí. Puede claro, ser tendrían entre que 3 o divulgar 4 un poco semanas. más esas cosas, que uno está cuidando está cuidando consecuencias en realidad. Y en el asintomático, ¿cómo es, Eduardo? Bueno, el paciente asintomático, en realidad, yo creo que debería tener un chequeo general como todas las personas, y yo Sí. creo que hay que hacer un traje a medida, no hay que pedir estudios a demanda en forma masiva, porque eso también tiene una contra, que es en algunos estudios como una tomografía, por ejemplo, te irradia, y eso no es gratuito para el organismo. Claro. Otros también tienen un costo económico que hay que tener en cuenta porque tenemos que cuidar los recursos. Y además también a veces encontramos eh, hallazgos que no tienen ninguna importancia clínica y que terminan generando preocupación y Claro. terminan gatillando una serie de estudios que le complican la vida al paciente con hallazgos que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, Esto hay más que hacer un que traje a medida, una es, evaluación. Sí, perdón. claro, no, pensaba esto, o sea, más que llamarle un chequeo, se llama una evaluación integral, digamos, del paciente, de cómo quedó, sea haya Exactamente. tenido la enfermedad o haya sido asintomático. Exactamente. Además hay cosas que, por ejemplo, uno puede no darse cuenta. Del estrés postraumático uno podría no darse cuenta. Hay muchas personas que son muy estoicas y que eh, como que hay que pegarle con un garrote en la cabeza para que sientan, sientan algo. Entonces, Sí. depende un poquitito del grado de sensibilidad que tiene cada persona, pero bueno, siempre es tranquilizador tener un examen ¿Cómo te das cuenta si neurológico. caíste en el estrés postraumático? Porque sinceramente creo que conozco más casos ahora después del COVID que mucho antes, que la persona no se da cuenta que llegó al estrés postraumático. Sí. eh, y es como Sí. que dice, bueno, yo me la banco, yo me la banco, yo me la banco, y en realidad está hecha pomada.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que lo que estamos viendo es algo inédito porque nunca antes hubo una cuarentena así mundial como esta que se dio y tan prolongada como se dio en nuestro país. Pero lo que está claro es que una persona que está encerrada durante mucho tiempo, que no puede tener relaciones normales con los seres humanos con los cuales tiene relaciones de familia o de amistad, que no puede estar al aire libre como corresponde, que no puede hacer ejercicio físico, que no puede trabajar normalmente, que Claro. ve con preocupación el futuro económico de su trabajo, y que además obviamente va a terminar comiendo mal por todos estos factores que enunciamos recién, obviamente que va a tener un estrés enorme, y eso repercute en todo el resto de la salud, ¿no? Y bueno, como vos decís, estamos viendo en el consultorio por lo menos se ve muchas personas muy golpeadas, sobre todo personas de edad que están desesperadas por ver a sus nietos Claro. o ver a sus hijos y que obviamente con buen criterio y queriendo cuidarlos, se los aísla y bueno, realmente también se les hace de alguna forma un daño desde el punto de vista emocional que repercute en todo, ¿no? Ahora, con una mano en Eh, el corazón, a ver, acá vamos a recurre a la terapia. ¿De qué te morís más rápido? ¿De no ver a tu viejo de agarrarte el COVID? es una pregunta difícil. Yo creo que ante esta situación, me parece que lo que tenemos que hacer es poner todo nuestro esfuerzo en tener nuestro endotelio lo más sano posible, el nuestro y el de nuestros seres queridos. Ajá. Cuando empezó la pandemia, empezó la cuarentena, bueno, mi papá, perdón que lo mencione acá al aire, si me está escuchando, no sé qué se Sí, va a poner. a ver. Pero el planteo fue, mira, de lo que vos hagas en las próximas semanas puede depender de tu riesgo de vida, ¿sí? Porque él tenía sobrepeso, tenía hipertensión, tenía síndrome metabólico, tenía aumentado el colesterol y tenía resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, de acuerdo al estilo de vida que vos hagas, puede depender tu riesgo de sobrevivir o no a esta pandemia. Y bueno, la verdad es que puso todo su esfuerzo, empezó a hacer ejercicio físico todos los días, empezó a comer sano, que nunca en su vida se había cuidado mucho, empezó a cuidar lo que se llama el ritmo circadiano, y la verdad es que hoy en día tiene un laboratorio impecable, impecable, y me sorprendió a mí. A veces estas crisis nos vienen bien para generar cambios positivos, ¿no? A veces no cambiamos si no es ante un riesgo o Claro. una crisis. Y yo creo que aún en esto que parece que está todo mal con respecto al tema de COVID, también es una oportunidad para que empecemos a pensar en cuidar nuestro estado de salud sin tener que llegar al borde del abismo, ¿no? Bueno, vamos a decir que, porque me está preguntando, lo del el programa de chequeo post-COVID fue una idea de ustedes para hacerla ahí en el Hospital Sadip, pero que cualquier persona podría acudir a su médico y decir, eso te lo cubre una obra Claro. social, ¿o no? Absolut Sí, sí, porque son estudios indicados de acuerdo a criterios médicos. Claro. Y obviamente que siempre el médico de cabecera de una persona, el médico más indicado por el que más conoce el estado basal de salud de esa persona. Digamos, no se trata de estudios raros que no, digamos, que se saldrían de las indicaciones médicas. No, son todos estudios que tienen su indicación médica, así que no debiera haber ningún tipo de conflicto con la cobertura social. Me estás haciendo pensar en todas, porque yo siempre pienso todo, ¿no? También en la faz política, ¿no? De las políticas públicas. Así como no hicimos testeos, que yo creo que ha sido un desacierto terrible de la República Argentina, no quiero comprometerte en la opinión política, pero creo que ha sido un desacierto. Vos sabés, Lili, que no tengo pelo en la lengua a esta altura. No, pero yo creo que ha sido peor desacierto porque dicen no vaya a tal lugar, no vaya a tal lugar. Bueno, escúchame, testiemos y si quieren entrar, que entren. No, o sea, me parece a mí que es bastante. O sea, obviamente no tenemos el dinero para hacerlo, pero que también en políticas públicas se podría generar este tema de que sea 30 días después. No digo obligatorio porque a mí no me gusta la palabra obligar, pero que esté la posibilidad de que toda la gente sea monitoreada, sobre todo esto que decís, las consecuencias psíquicas que tiene el encierro y todo lo demás, es como, no sé, aunque sea para que experimenten con todos nosotros, digo. Sí, no, por supuesto que las políticas públicas son las más importantes de todo, porque se sabe
el COVID, así como hablamos que hay personas que tienen mayor riesgo y otras que tienen menor riesgo, Sí. Hoy en día se habla de que en vez de una pandemia es una sindemia. Sindemia quiere decir que sobre un terreno sea patológico de enfermedades o social previo, Sí. la misma enfermedad evoluciona en formas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tiene dificultades socioeconómicas y que está en alguna situación de desventaja en el plano socioeconómico en general, tiene más riesgo que el otro tipo de población. Entonces, la única forma de encarar estas sindemias es tratando de tomar políticas públicas que protejan a los más vulnerables. Claro. Eso es muy importante. Y lo más importante de todo siempre es la educación en hábitos operativos buenos. Eso es enormemente lo más importante, lo que mejor repercute en la evolución de todo esto, ¿no? Pero obviamente que es importante, yo creo, despertar en la población el interés antes y después del COVID, antes en cómo me puedo preparar bien y en el después en decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy desde el punto de vista funcional? No estoy para de un día para otro ir a querer correr una maratón, que a veces pasa, digamos, ¿no? Hay muchas personas que después de la cuarentena quieren salir a hacer todo lo que no pueden hacer Claro. en 2 meses. Sí, obvio. Y bueno, ojo porque desde el punto de vista cardíaco, un estudio en Alemania donde encontraron muchas patologías cardíacas haciendo ecodoppler a pacientes asintomáticos, y que si uno va a hacer un ejercicio de alto rendimiento o que me va a exigir, es necesario conocer antes el estado de mi corazón, ¿no? Después del COVID. Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Creo que vamos a ver si podemos hacer otra nota el sábado un poquito más amplia sobre todo esto, pues es un tema del que no se habla, yo no lo he visto en los medios, o sea, la verdad es que no lo he visto tratado en ningún lado. O sea, ¿qué hacemos después? O sea, todos ya hablamos de socialmente, después qué hacemos, si nos vamos a juntar para las fiestas o no, pero sino claro, qué pasa hacia adentro. Yo no sabía ni que endotelio tenía, así que me parece que hay que ponerlo en el escenario, ¿no? Como como un tema serio, muy serio. Absolutamente. Ponerlo en el escenario es lo que va a permitir que tomemos medidas para estar en las mejores condiciones posibles. Si lo desconocemos, no vamos a poder mover. Una sensación que a mí me quedó en la pandemia, pero solo por la observación y la sistematización de datos, ¿no? En San Pedro. ¿La gente de menos recursos se enfermó menos o hizo menos escándalo que la que los tiene? Para mí hizo menos escándalo. Okay. Pero se enfermó igual. Por un lado. Y por otro lado, a veces personas de menos recursos están más al aire libre, lo cual es bueno para la salud, trabajan más con su físico, lo cual es bueno para la salud. En la parte nutricional, no, en la parte nutricional se sabe de que hay una relación directa entre, bueno, el grado de educación y el índice de masa corporal, ¿no? Eso en todo el mundo, en Estados Unidos y en Argentina también. En cuanto a la alimentación nos queda mucho por trabajar y concientizar a la población, pero a veces también pueden tener mayores contactos familiares. Sí. Es difícil responder la pregunta, pero yo creo que hay un poco de todo. Se han quejado menos quizás, a veces gente mucho más acostumbrada a la dureza y las dificultades, y bueno, y puede ser que el otro que denunciamos también haya influido. Gracias, bueno, Eduardo, por atendernos. Por favor, un abrazo grande y a tu disposición para cuando quieras. Que tengas buen día.